Libro de Mateo, capítulo 22, verso 15 en adelante. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Si es así, entonces vamos a leer la palabra, honrando al Señor. Dice la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: del César. Y él les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Oyendo las palabras del Señor se maravillaron y dejándole se fueron. Primero quiero explicar o ser fiel al contexto de la palabra y tratar de que usted entienda completamente lo que aquí está diciendo, y luego si hay alguna aplicación para nuestra vida, si el Dios Todopoderoso tiene algo para su corazón para que usted pueda guardarlo y llevarlo en esta noche, ¿verdad? Pero quiero explicar algo, quiero ir despacio porque es muy interesante todo lo que está pasando aquí. Me sorprende porque aquí pasan muchas cosas y voy a hablar de cosas importantes acerca del Señor. Mañana voy a hablar acerca de conocer a Dios, y hoy en este tema parece que hay dos aspectos importantes que voy a mencionar de Dios. Si usted está atento a la palabra del Señor se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y una de las cosas por las cuales voy a hablar hoy, obviamente solo voy a tocar superficial, porque refiriéndose a Dios, pues es inmenso todo lo que hay que decir del Señor. Pero voy a hablar algo de la sabiduría de Dios y, hermano, de la autosuficiencia de Dios. Amén. Todo lo que está aquí en estos versículos, y también, hermano, toda la malicia que podemos encontrar, la maldad que podemos encontrar en los corazones de los hombres. Así que quiero que preste atención. Yo voy a explicar en un contexto en general. Primero vamos al verso 15, no se distraiga. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Imagínense, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Para que usted pueda comprender, ellos se fueron, pero como hacer una asamblea, una reunión, porque ellos querían inventar algo, ellos querían hacer algo para que Jesús pudiese tropezar en algunas de las palabras de las cuales se le enseñaba al pueblo. Amén, estamos aquí. En este tiempo Jesús predicaba, salía con sus discípulos, con sus apóstoles, pero había un grupo de personas que su misión era ponerle tropiezo a Jesucristo. Y desde ya podemos ver la maldad y la premeditación que hay en ellos, la malicia y la mala intención de querer hacer que Jesús se tropiece. Porque usted puede sentir algo por una persona y actuar con maldad y todo eso, pero hacerlo así de repente. Pero cuando alguien ya se aparta para planificar algo contra alguien, ya esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Y esto no solo es de un hombre, de muchas personas involucradas en el asunto. Dice: entonces se fueron los fariseos. Sabemos que eran muchísimos fariseos. Se fueron y consultaron. O sea, vamos a ver en esta reunión qué opinan los más inteligentes aquí.
si hay alguna idea en la cual nosotros podamos hacer que Jesucristo tropiece, así que vamos a aceptar sugerencias. Vamos a ver, ¿hay alguien aquí que pueda decir cómo podemos hacer que este hombre pueda tropezar en alguna de sus palabras? Imagínese esa asamblea usted. Imagínese la maldad que había en estos hombres por querer que Jesús fallase. Dice que los fariseos fueron y consultaron, y decía este versículo, ¿cómo sorprenderle en alguna palabra? Me encanta esto, porque cuando Jesús predicaba, bueno, aquí todos sabemos ahora y entendemos que era Dios, y todo lo que Jesús decía era con toda la sabiduría, con todo el conocimiento, con todo el amor. Hermano, lo que salía de la boca de Jesús no es lo mismo que sale de nuestros labios, era completamente puro. Y desde el principio de esta escritura que estamos compartiendo esta noche, nos damos de cuenta que es una batalla o es una guerra que se emprenden estos hombres que desde el principio están derrotados. Querer enfrentar al Dios mismo y sorprenderle en algo, pero ellos no sabían que era Cristo, ellos no sabían que era el Señor, mas sin embargo se juntaron, ¿verdad? Y querían sorprenderle en alguna palabra, querían que Jesús por lo menos en su discurso dijese una sola palabra para ellos hacer que todo el pueblo se volcara en contra de Jesús, o también el gobierno de turno que estaba ministrando en el pueblo de Israel. Y el tema, hermanos, que sale a la cancha, que sale en la mesa, es acerca del tributo. Pues supongo que a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, en el tributo hay que sorprenderle, hay que hacer esto. Y aquí dice en el 16 que le enviaron los discípulos de ellos, o sea que ellos no fueron personalmente, enviaron una comitiva. Enviaron un grupo de discípulos, supongo que eran peores que ellos. Bueno, Jesucristo lo dijo en una ocasión, fariseos hipócritas que para ser un prosélito recorréis cielo, mar y tierra y lo hacéis más hijo del infierno que ustedes. Eso fue lo que Jesucristo dijo. Entonces las personas que van donde Jesús eran igualitos que ellos. Amén. Y querían sorprender a Jesús. Y hermano, esto de querer sorprender a Jesús no era el primer intento. Estamos en el libro de Mateo capítulo 22. Todos los que hemos leído los 4 evangelios sabemos todas las tramas que ellos tenían en contra de Jesús. Y a veces ellos se esforzaban intelectualmente y pensaban y decían quizás dentro de sus corazones, hoy sí, con esto va a caer. Y puedo traer a memoria ciertas cosas. Por ejemplo, cuando llevan la mujer que es sorprendida en adulterio, la palabra dice y narra que lo llevan con esa intención, porque ellos quieren poner en mal a Jesús contra el pueblo, porque si logran eso, saben que hasta ahí llegó el ministerio de Jesús. No sé, me parece que hoy en día puede ser que pase lo mismo. Las personas están pendientes para que el predicador pueda equivocarse en una palabra para poder decir ese hombre no es de Dios, o para poder señalar o criticar, o yo no sé, la gente quiere hacer con maldad, hermano, tantas cosas, quiere derrocar ministerios, quiere servir de piedra de tropiezo. Pero es extraño que alguien se levante con palabras de verdad, que alguien anime a una persona que comienza en un ministerio, que comience a predicar, que comience a alabar al Señor, que comiencen a desarrollar en cualquier área que el Señor les esté otorgando. Bueno, en este caso era el Señor, obviamente Él no se equivoca, pero nosotros nos podemos equivocar. Yo puedo decir algo ahora que usted puede salir comentando de este lugar. ¿Viste lo que dijo el hermano? Pero la actitud correcta no es criticarme, la actitud correcta es hablar conmigo. Hermano, ¿se dio cuenta de lo que dijo? ¿Verdad? Porque yo no soy Jesucristo, yo me equivoco. Yo no soy infalible, yo soy falible. Y mucho. Demasiado, diría yo. Exagerado. Me equivoco muchísimo. Y los fariseos habían intentado por todos los medios. Llevaron una mujer adúltera y vamos a ver qué dice ahora
que le presentamos a esta mujer, a ver qué argumentos va a tocar. ¿Y sabe qué? Intentaban debatir con el rey de la sabiduría. Y en cada vez que lo confrontaban, ellos creían que iban a salir victoriosos. ¿Y sabe qué? Jesucristo hacía algo más bien que los dejaba en vergüenza. Los exponía públicamente. Los exponía públicamente. Y hubo otra ocasión, en el libro no lo busque, quiero que esté pendiente al mensaje. Hubo otra ocasión en el libro de Mateo capítulo 21, verso 23, donde ellos van también con esa misma malicia, con esa misma mala intención para que el Señor pueda tropezar. Y dice la palabra que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Mire lo que le preguntan al Señor. Y mire lo que el Señor respondía. Mire, cuando las cosas ya están respondidas, no sé si es el término, o cuando las cosas ya están resueltas, es fácil para nosotros entenderlas. Pero cuando nadie ha respondido a esa pregunta, es complicado. Es complicado. Ahora que vemos las respuestas que dio Jesucristo es fácil, pero es que es la sabiduría. Es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y esto me recuerda a un hombre, si se acuerdan de Salomón, ¿verdad? Salomón era un hombre común y corriente, pero cuando pidió sabiduría al Señor, los casos más difíciles eran como si nada. ¿Recuerdan cuando le llevaron dos mujeres que estaban peleando por un niño porque en la noche había una matado al suyo con el peso de su cuerpo porque eran recién nacidos? Mire, hay casos que nosotros jamás podríamos resolverlos si no es que Dios pone sabiduría en nosotros. Y claro, ahora que vemos la escritura, lo que hizo Salomón, podemos ver fácilmente qué son las cosas, pero no es tan sencillo. Se necesita sabiduría, se necesita inteligencia. Amén. Y yo digo todas estas cosas porque usted tiene que ser sabio y entendido. Tiene que tener la sabiduría de Dios, tiene que entender lo que Dios quiere para usted, lo que Dios le ha dado a usted, el plan de Dios para usted. Porque ¿sabe qué? Si usted no posee esto en sus manos, viene cualquiera y le derriba sus argumentos y lo hace dudar de la fe. Así que el pueblo de Dios, según la escritura, según la palabra, que yo estoy completamente seguro que no miente, tenemos la mente de Cristo. Dígale a su hermano: usted no es un tonto, usted es un sabio. Tiene la mente de Cristo. Podemos responder a las preguntas más difíciles que se nos vengan. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. No podemos dudar cuando se nos pregunte acerca de lo que creemos. No podemos dudar, tenemos que tener una convicción en nuestro corazón. En esta ocasión le preguntan al Señor: ¿con qué autoridad haces tú esto? Esta pregunta me recuerda a la religión vecina, porque ellos reclaman, ¿verdad?, que son la única y que son la iglesia verdadera. Y ellos dicen: ¿con qué autoridad los protestantes hacen todas estas cosas? Y si usted no es inteligente, pues no responde, porque ellos se adjudican que son la iglesia verdadera y tienen muchos argumentos. Pues aquí en este caso me parece algo similar. Son sacerdotes de la casa del Señor y le preguntan, bueno, no saben contra quién se están enfrentando, ¿con qué autoridad haces esto? Pero mire la inteligencia del Señor y la sabiduría. Él no tenía sabiduría, Él es la sabiduría. Amén. Dice: respondiendo Jesús dijo: yo también os haré una pregunta, a ver cómo les va. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les preguntó: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Una pregunta muy corta. ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, miren lo que pasó con una sola pregunta. Miren lo que pasa en la cúpula de ellos. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos que del cielo, nos dirá que por qué pues no le creísteis. Pero si decimos que de los hombres, tememos al pueblo, que todos
tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús y dijeron, no sabemos. Bueno, no eran tan papos también. Y yo traigo aquí esta lectura porque es muy similar. Es muy similar a lo que ellos pensaron en su momento. Dijeron, si decimos que si era de Dios, van a preguntarnos que por qué pues no le creímos, porque no le creyeron a Juan el Bautista, ¿verdad? Y si decimos que de los hombres nos vamos a echar al pueblo, porque el pueblo sí le creyó. Entonces estamos entre la espada y la pared. Bueno, pues no sabemos. Y entonces ellos vienen, hermano, y van con esa misma mala intención y fabrican una pregunta que ellos, según su mente, dijeron: aquí lo vamos a dejar frito a este hombre. Aquí lo vamos a agarrar en curva. Aquí no hay argumento. Ya nos planteamos todas las respuestas posibles y por donde quiera está perdido este hombre. Pero hay algo más que yo quiero descubrirlo delante de ustedes esta noche, porque es algo sorprendente cuando el mal, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. A veces dice la palabra que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Son más, miren, los hijos de las tinieblas cuando quieren hacer algo hasta se unen entre ellos, se asocian. Escuchaba un predicador decir que entre los borrachitos, cuando andan juntos de la misma botella, todos, un trago aquí, un trago allá, un trago cada uno. Pero entre nosotros, que somos el pueblo de Dios, no podemos ponernos de acuerdo. No hay unidad ni todo eso. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mire lo que está pasando aquí, el verso 16. Y le enviaron los discípulos de ellos, o sea, de los fariseos, discípulos de los fariseos, con los herodianos. Voy a explicar aquí para que usted pueda entender claramente qué significa todo esto. Los fariseos era el grupo de los sacerdotes que estaban ministrando en esa época, ¿ok? Ese era un grupo. Y este grupo estaba en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Y los herodianos era un grupo que, bueno, viene de Herodes, viene del rey Herodes. Eran herodianos. Era como una cúpula política, ¿verdad? Y ellos también estaban en contra de Jesús. ¿Y sabe por qué ambas partes se pusieron de acuerdo? Porque vieron a entrar a Jesús y que la gente lo recibió como rey. Entonces fue una amenaza directa para ellos. Cuando internamente de entre ellos, hermanos, no podían estar de acuerdo. Eran dos polos opuestos. Era como quien dice la izquierda y la derecha. Para que pueda entender más claro, era como el Partido Liberal y el Partido Nacional. El Partido Demócrata y los republicanos, no sé. Algo así. No se podían poner de acuerdo, pero en este caso se ponen de acuerdo. Es increíble que se pongan de acuerdo estos dos grupos para poder hacerle frente a un solo hombre. Pero eso es lo que pasa. Dice, enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro. Imagínense, hermano, ponerse de acuerdo estos dos grupos políticos. Y ambos, hermanos, estaban interesados en que Jesús no siguiese más. Le voy a decir por qué. Porque en ese entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra, era una lucha por el poder. Recuerde que los israelitas querían ser independientes. Y había un grupo que quería hacerlo por las buenas. Creían en que Dios iba a enviar un libertador. Pero había otro grupo que quería hacerlo por las malas, que era el grupo de los celotes. Pero había otro grupo que estaba con los romanos, que eran los que Roma había puesto en el poder. Herodes no es un hombre escogido por Herodes, y los gobernantes que estaban en esa época eran puestos por Roma. Entonces ellos defendían a Roma y era gente que le caía mal al pueblo porque estaba a favor del imperio romano. Esto yo sé que es un poco aburrido, ¿verdad? Pero necesito que lo entienda para que vea cómo se ponen de acuerdo los poderes para derrocar a este hombre, a Jesucristo. Ok, ya está la escena.
Ya se reunieron, llegaron a un acuerdo. Bueno, el tema es el tributo. Le vamos a preguntar a este hombre del tributo. Y se prepararon bien, elaboraron bien la pregunta. Ahora vamos, mandemos una comitiva, armaron la comitiva de ellos, ¿verdad? Y se fueron a encontrarse con Jesús. Y mire las palabras que ellos le dicen a Jesús. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con veracidad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Como diría alguien, que hijos del maíz. Querían ensalzarlo primero, querían envolverlo primero, querían que él cayera como mordiera el anzuelo, ¿verdad? Yo, hermano, meditando en esta palabra me doy cuenta de lo que hacen los hombres, hermano. El maestro, le dicen maestro porque Jesucristo enseñaba. Sabemos que eres amante de la verdad. Eso lo sabían, eso lo dijeron bien. Todo lo que dijeron, los halagos al Señor, sin querer queriendo, lo dijeron bien porque era verdad todo. Pero lo hacían con malas intenciones. Desde un fondo muy malo, estaban planeando algo. Por eso usted no se deje llevar por las palabras bonitas, hermano. No se deje llevar por las palabras bonitas. Jesús, que era el Dios Todopoderoso, vamos a ver qué le responde. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con veracidad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Esto que no te cuidas de nadie quiere decir que Jesús le decía la verdad a cualquiera y no le importaba si era quien sea, el rango de la persona, la edad, si era mujer o varón. Jesucristo le decía la verdad. No te fías de nadie. O sea, cuando tienes que decir la verdad, no importa quién esté enfrente, ¿verdad? Como queriendo decir, ahora que te vamos a preguntar, tú no vas a dudar en responder. Como que lo empujaban más a que respondiera la pregunta que ellos estaban a punto de lanzar. Amén, ¿estamos acá? Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, te importa más lo que acarreas, el mensaje que traes. No te importa quién es la persona. Y ahora viene la pregunta. Aquí viene lo bueno, dijeron ellos. Yo me imagino que el que preguntó esto hasta le puso sazón, ¿verdad? Le dijo, dinos pues, ¿qué te parece? Como una voz satánica, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Qué te parece, Jesucristo? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Y lo que ellos pensaban era esto, hermano. Acuérdense, yo ya les expliqué los dos grupos que se pusieron de acuerdo. Si Jesucristo decía que sí, estaba en problemas con los que estaban a favor de Herodes. Porque estos iban a ir ante Pilato y le iban a decir, ahí hay uno que se opone a tu reino y le está diciendo al pueblo que no deben de dar tributo al César. Así que crucifícalo. No, inmediatamente lo iban a crucificar. Porque levantarse contra el imperio romano o decir una sola palabra contra el César y contra este imperio era muerte, hermano, segura. Así que ellos se lambían los bigotes. Si dice que no, está frito. Si dice que sí, tenemos todo al pueblo que está en contra del imperio romano. Y si dice que sí, es que aquí lo vamos a moler, lo vamos a apedrear. Así que tiraron la trampa, tiraron la red. Según ellos, hasta ahí llegó el Señor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, que Jesús ya lo sabe todo, Jesús ya sabía los pensamientos y todo, Jesús ya había, de seguro hasta había estado en medio ahí de toda la trama que se habían estado teniendo. De seguro el Espíritu Santo, porque Jesús sabe todas las cosas. Amén. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y miren lo maravilloso del Señor. Mostradme la moneda. No traje una moneda acá. Por lo menos que aparezca el indio Lempira, pero bueno. Mostradme la moneda del tributo, dijo. Y ellos le presentaron un denario. No importa que
que nos pida lo que sea, tiene que responder. Lleven este denario, a ver qué dice. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción en ella? Y le dijeron, del César. Y les dijo, fácil, mire qué respuesta. Jesucristo no le dio un sermón. Mire, vengan, les voy a explicar. Ven, vamos a ver, esto se necesita estudiar, o vamos a ver aquí, necesitamos entrar en detalle, esto es profundo. No, Jesucristo, con poquitas palabras, les dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo no sé qué pasó en ese momento, si se quedaron viendo, porque les derribó todo. Mire, ellos se esforzaron intelectualmente por tenderle una trampa, pero como que es que no se le puede hacer frente al Señor. Usted puede elaborar el veneno más letal para dañar al Señor, y Él no es el creador del veneno. Él es el que lo puso en las serpientes, en los escorpiones. Usted puede elaborar una bomba atómica para destruir al Señor. ¿Cómo va a destruir a alguien que hizo los elementos? Ellos elaboraron una trampa intelectual. Ellos elaboraron una trampa de sabiduría, supuestamente, y eso para Jesucristo solo fue un agostezón para responderle. Y les dijo, hipócritas, les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y mire lo que pasa después de que Jesús responde. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Me parece bastante similar a todas las otras veces que habían intentado. Cuando la mujer la hallaron sorprendida, y cuando Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Bueno, todos se fueron. Bueno, yo tampoco te voy a acusar. Volvete y no peques más. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Pero aquí hay algo más importante, porque yo quería ser fiel al contexto de lo que dice aquí. Ahora quiero que cambie como el canal y vamos a la aplicación de nuestras vidas, porque lo más importante no es como Jesús haya respondido a ellos, pues eso ya pasó hace mucho tiempo. Ya los había dejado en vergüenza, los había dejado en ridículo. Aquí hay otra enseñanza más extraordinaria y más maravillosa, y es en la respuesta de Jesucristo. Es en la respuesta de Jesucristo. Jesucristo les dijo a ellos, mira, aquí no solo se quedaron callados, solo lo que hicieron la pregunta. También todos aquellos que no preguntaron se quedaron admirados de lo que Jesús había dicho. Y yo sé que pensaron lo mismo que yo pensé cuando medité en esta palabra. Porque aquí dice, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Yo siempre en mis mensajes tengo una pregunta muy importante, que es la columna vertebral del mensaje. ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué es lo que hay que darle a Dios? Y hay algo maravilloso de Jesucristo, hay algo precioso, porque Jesucristo no estuvo no se echó el pueblo en contra, ni se echó al imperio romano. Jesucristo, hermano, no tuvo que inferir o ponerse en contra de pagar tributos. O sea, eso de pagar tributos era algo que les correspondía en su época. Y como que Jesús les quiso dar a entender, eso no influye en lo absoluto en tener que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. O sea que pueden darle al César lo que es del César, y eso no hay ningún problema, porque la moneda dice César, denle a él lo que es de él. Y eso no va a impedir que el pueblo le tenga que dar lo que le corresponde a Dios. Pero esa es la pregunta, ¿qué es lo que es de Dios? Y cuando el Señor dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando dice dar a Dios lo que es de Dios, no es que Dios haya perdido algo, no es que a Dios le haga falta algo. Hermano, Dios es autosuficiente. A Dios no le falta nada, nada le falta a Dios. Dios es completo en todas sus partes.
Yo digo esto y a veces lo digo despacio para que la gente entienda, porque a veces he escuchado incluso predicadores creyéndose indispensables. Por ejemplo, una de las cosas que se creen indispensables es en la obra de Dios. Dios no necesita a nadie para llevar su obra a cabo. A nadie. A ninguna persona necesita. Bueno, hermano, pero ¿por qué usa a las personas? Porque Él, de su voluntad, de su amor, de su gracia y de su misericordia, hace que yo esté predicando aquí, pero no es que yo sea el hombre elocuente, el hombre preparado, el hombre que me lo merezco, sino que la gloria es de Dios. Amén. Yo por su voluntad es que estoy aquí. Y yo digo algo, porque la gente tiene un concepto equivocado acerca de esto. Y por eso es que hay mucha idolatría. Porque las personas tienden a venerar a hombres, incluso los de la Escritura. Hermano, la gente dice, yo quisiera ser como Pablo. Yo quisiera ser como Jeremías. Bueno, me gustaría que fuéramos así, pero lo dicen en el sentido como que si eran los superhombres. ¿Sabe qué? Eran hombres comunes y corrientes. Lo que estaba detrás de ellos era Dios. Dios era el que estaba detrás de ellos. Es más, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Más bien hay un contraste, porque estos hombres que Dios ponía en el ministerio eran lo peor. Eran lo peor. Y yo digo, ¿por qué el Señor escogía lo peor? Para que la gente pueda ver que Él es. Para que la gente pueda ver que Él es el que está detrás de todo. Él estuvo detrás de Jeremías, detrás de Isaías. Él estuvo detrás de Enoc, Él estuvo detrás de Moisés, Él estuvo detrás de Abraham. No hay ninguna persona que sea digno, no hay ninguna persona que tenga las características y que sea lo necesariamente inteligente o fuerte o valiente para servir en el ministerio. Es Dios que está ahí, es Dios que tuvo misericordia, es Dios que dijo, instrumento útil me es Dios. Pablo dijo, yo antes era blasfemo y perseguidor e injuriador de la iglesia, pero fui traído a misericordia. Y Jesucristo a él fue el que le dijo, instrumento escogido me es. Amén. Así es que Dios es completo en todas sus partes. Dios no necesita de nadie. Por ejemplo, pues porque podemos malinterpretar la palabra. Por ejemplo, la palabra dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Es cierto? ¿Será que Dios tiene necesidad de que le adoren? No. Viera qué necesitado está Dios de adoradores y los anda buscando, hermano. Si usted le adora o no le adora, Dios no deja de ser Dios. El incrédulo con no creer en Dios no se le quita ni una chispa ni un pelo de ser del Todopoderoso. El que va a ir al infierno es Él. Dios es Dios. En Él habita toda la sabiduría, todo el poder, toda la gloria, toda la inteligencia. Es autosuficiente, es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. No necesita de nada ni de nadie para ser completo. Él es completo en toda su parte. Todas las cosas fueron hechas de Él, por Él y para Él. Amén. Y la gloria es de Él. Amén. No hay nada que nosotros podamos decir, no, es por nosotros. Apartémonos de esos pensamientos. Todo lo que yo estoy diciendo es por Él, hermano. Si yo soy el hombre más torpe, más rudo, gracias a Dios que tiene misericordia. Amén. Así que cuando Él dice dar a Dios lo que es de Dios, no es porque Dios esté necesitado. No es porque Dios tenga la necesidad. El necesitado o la necesitada o los necesitados somos nosotros. Y Jesús dijo estas palabras. Y los judíos sabían, en el momento que Jesús dice estas palabras, sabían lo que a Dios le corresponde. Si hay algo, si hay personas que conocen lo que es de Dios, son los judíos. Porque a ellos fue los que primero Dios les dijo lo que era de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios, hermano? Todo.
Para empezar desde el primer mandamiento, ellos sabían y entendían las palabras del Señor Jesucristo. Y amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, que ellos entendían todo lo que era de Dios. Amén. Así que yo le pregunto a usted, ¿usted entiende lo que es de Dios? Ahora bien, aquí está la aplicación del mensaje. Porque a veces vamos a traer como que esto del César, esto lo que es del César es como que algo que nos impide para darle lo que le corresponde a Dios. A mí me sorprende el silencio que hay al final de este pasaje, porque dice que no dijeron nada y dejándole se fueron. Supongo que hubo un silencio muy grande, porque aquí, más que callar a estos hombres, hubo una reflexión de parte de Dios, porque ellos, por la oposición o por el imperio romano, ellos estaban dejando de darle a Dios lo que a Dios le correspondía, lo mismo que suele pasar ahora. La gente no le da a Dios lo que le corresponde porque está ocupado en otras cosas. Y lo sorprendente de todo es que Dios no está en contra de estas cosas, al igual que no estuvo en contra del tributo al César. Es sorprendente esto, porque hay cosas que nos corresponden, hay responsabilidades que tenemos que no tenemos que dejarlas. Yo tengo que seguir siendo padre, yo tengo que seguir trabajando. Es más, usemos la aplicación correcta que la palabra de Dios nos muestra aquí. Yo tengo que pagar mis impuestos a este gobierno, a este país. Todas las responsabilidades que me corresponden yo debo de hacerlas, sin olvidarme de que debo de darle a Dios lo que le corresponde a Él. Pero ¿sabe qué? Estamos tan ocupados en todas estas cosas que a Dios no le damos nada. Yo sé que ninguno de ustedes me va a decir a mí, y tampoco yo conozco sus vidas, pero puedo descifrar claramente lo que pasa dentro de muchos acá esta noche. Porque tenemos nuestra vida o nuestra agenda tan ocupada, trabajamos entre 40 o 48 horas y después de trabajar tanto tiempo, tenemos también otras ocupaciones, tenemos que ir a comprar el lonche, tenemos que ir a lavar, tenemos que hacerle mantenimiento al carro. Hermano, después de todas estas cosas yo salgo tan cansado, hay tantas ocupaciones y hermano, la verdad no puedo ir a la iglesia, no puedo darle a Dios porque es lo que pasa que es que estoy muy saturado. Me gusta tanto esta parte porque Dios no se opone a las ocupaciones que tenemos, porque usted no necesita dejar las ocupaciones que tiene para entregarle todo su ser a Dios. ¿Sí me entiende? Usted no necesita dejar nada. Por ejemplo, el Señor le pide, hermano, toda su mente, todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. ¿Qué impide el trabajo para que usted haga eso? ¿Qué impide vaya a pagar a impuestos? ¿Qué piedra de tropiezo es que usted le dé a Dios que usted esté casado o tenga hijos? En nada. Pero lo que pasa es que ocupamos una excusa para no darle lo que a Dios le corresponde. No le damos a Dios nada. Y más acá, en este país, la gente se ha olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de nuestro Dios. Y dígame si es mentira todo lo que yo le he dicho ahora acerca de nuestras vidas. Pasamos completamente ocupados. Si vale la palabra, afanados. Dios no ocupa el espacio que debe en nuestra mente. Dios no ocupa el espacio que debe en nuestro corazón. Dios no ocupa el espacio que debe en nuestras fuerzas porque nos gastamos para otro, pero a la iglesia, hermano, la iglesia a veces es para dormir. Es más, lo poquito que tenemos para Dios ni lo hacemos bien.
lo poquito que tenemos para Dios ni lo hacemos bien. No vamos a la oración bien, no vamos a leer la palabra bien. Cuando vamos a la iglesia es entre dientes. Ay, Dios mío, Dios tenga misericordia. Usted no necesita abandonar nada para servir a Dios. Usted no tiene que refugiarse en nada para darle lo que a Dios le corresponde. Y usted debe de darle a Dios toda su mente, todo su corazón, toda su alma, toda su fuerza, todo su ser. ¿Sabe por qué? Porque de Él es todo. Sería, hermano, yo digo esto, que es de ignorantes no reconocer al dueño de todas las cosas y no tener tiempo para aquel que es dueño del tiempo. No tengo tiempo para aquel que es dueño del reloj que dice, hoy mismo caes muerto, mi hijo. Hoy miles de personas, alguien las invitó y dijo, hermano, no tengo tiempo. En serio, no es broma y saben que es verdad. Aparte de eso, están un sinnúmero de personas con un sinnúmero de excusas. Tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que... Una vez alguien me dijo, tengo que ir a pescar. Yo no sé cuándo se presente delante de Dios y tenga que compadecer delante de Dios en ese preciso momento que el Señor le dice, ¿por qué no fuiste al culto en esta ocasión? Tenía que ir a pescar, Señor. Bueno, no te dabas cuenta, pero te pescó el diablo, mi hijo, va para el infierno. ¿Puede comprender este mensaje, hermano? ¿Podemos volver a Dios? Y miren, cuando se habla de esto, normalmente se habla de dinero porque el impuesto es dinero. Y usted sabe que aquí estamos en contra de la prosperidad en el sentido malo que lo usan, obviamente, ¿va? Porque ¿quién no quiere ser próspero? Pero en realidad, hermano, usted tiene que obedecer o darle a Dios todo su ser. No hablo monetariamente únicamente. Hablo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y el sentido más importante no es ni siquiera lo material, es lo interno, porque alma, cuerpo, bueno, el cuerpo, pero mente y corazón, todo eso está interno dentro de nosotros. ¿Y sabe qué? En esta frase donde el Señor Jesús dice, darle a Dios lo que es de Dios, yo me ponía a pensar en las ofrendas que se le daban a Dios. Yo decía en mi mente, Señor, ponme un ejemplo de las ofrendas que a ti te agradan. Y el Señor me trajo a mi mente dos cosas que aparecen en la palabra. Si se recuerdan de la viuda que dio dos moneditas que tiró de ofrenda. Y el detalle no es en esa ofrendita que ella dio, sino en el concepto que ella tenía de Dios. Y que esas dos simples moneditas era todo lo que ella tenía. En esas dos moneditas que cayeron, incluso sonaron ahí en el alfolí. Que, mire, el murmullo de todos los que estaban ahí, solo eso dio esa mujer, qué tacaña. Pero ¿sabe qué? Eso llegó hasta la presencia de Dios, porque Dios no mira lo exterior, sino que Dios mira lo que está pasando internamente en el corazón del hombre. Amén. Yo no sé de qué manera usted le ofrece a Dios. Y pongo este ejemplo que es, a mí no me gusta poner ejemplos monetarios, porque a mí lo que me interesa es que usted ame a Dios con todo su corazón. Dios miró la intención que había en el corazón genuino de esta mujer. Y quizás, hermano, en ese momento que estaban ahí, habían personas importantes, la palabra dice, y unos ofrendaban con mucho dinero. Quizás ha visto algunos rollos de dinero que incluso vienen con hule, porque es mucho. Quizás algunos ofrendaban así, y eso ni por junto tocó el corazón de Dios, ni lo movió una chispa. Pero aquella mujer que entendía a quién le daba o a quién le estaba ofrendando, eso tocó el corazón de Dios. Y no es por cantidad, porque también está otra mujer que antes de que Jesús sea crucificado lo unge con un perfume muy costoso, y la opinión ahí fue la opuesta. Todo eso se hubiera donado a los pobres. El Señor no le importa si das mucho o das poco.
Lo que importa es que lo des con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, sabiendo que es para Dios. Y repito, no hablo únicamente de dinero, sino de tu oración, de tu comunión con Dios, de cuando lees la palabra, de cuando vienes a la iglesia, que cuando vienes estas 2 horas, tú vienes cantando y dices: entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Esta tarde voy con gozo, voy con alegría, porque voy a adorar y alabar a un Dios vivo. Eso es ofrenda. Amén. Eso es ofrenda. Y Dios le interesa que usted dé esa ofrenda, no porque Él necesite, sino porque usted necesita ser bendecido por Dios. Amén. Y si usted viene aquí sin comprender y viene: ay, porque me traen, usted no recibe nada de parte de Dios. Usted no entiende nada. Dios quiere bendecirlo, pero Dios quiere que lo haga con todo su corazón. Y no hay ninguna excusa para que usted pueda darle a Dios todo. No hay nada que usted pueda decir o algo en que usted se pueda refugiar que le impida servir al Señor con todo su corazón. El Señor no se opuso a que se le pagara tributo al César. No, denle al César lo que es de él, no hay ningún problema. Dénselo, pero a Dios lo que le corresponde. Amén. ¿Cuántos entendieron la palabra del Señor? Póngase en pie, vamos a orar. Si no, se me van a dormir. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora quiero que cierre sus ojos y piense en esta palabra. Y que se imagine al Señor diciendo: dar a Dios. Olvídese de la otra parte de la frase. Dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Qué le estoy ofreciendo yo? Personalmente, no piense en qué está ofreciendo el hermano, en qué está ofreciendo el pastor o los de la alabanza. ¿Qué estoy ofreciéndole yo a Dios? ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Será que no tengo tiempo? ¿Será que definitivamente no está en mi mente? Que ni por cerca aparece en mi corazón. En la lista de mis prioridades, la verdad no aparece. Si el Señor no aparece ahí, yo quiero que usted se preocupe en esta hora y que piense con sabiduría y con inteligencia y que le diga al Señor: Señor, yo quiero que tú seas el número 1 en mi vida. Yo quiero que ocupes el primer lugar en mis pensamientos, que ocupes el primer lugar en mi corazón, que no haya nada, que no haya nadie que te haga mover de ese lugar que a ti te corresponde. Yo quiero darte todo mi ser y quiero adorarte y quiero alabarte y quiero servirte con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Quiero darte lo que a ti te corresponde. A ti te corresponde toda la gloria, Señor. Padre, permite, Señor amado, que tu palabra y que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de los corazones, Señor. Que comprendamos, Padre amado, quién es usted, oh Dios. Oh Padre, que comprendamos las dimensiones, Padre, de tu poder absoluto, Padre amado. En el nombre de Cristo yo te pido, Señor, que comprendamos, Señor, que debemos de darte todo nuestro ser, así como tu palabra nos demanda, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido, Dios poderoso. Gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que no va a regresar a ti vacía, Señor, porque la has puesto en mi corazón para que yo la comparta con mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Dele una